Hola amigos, buenas noches. Aún en Semana Santa, por aquí andamos con nuestro programa de los lunes de Facebook, las sesiones en vivo. Y el día de hoy, como lo puse en la tarde, lo anuncié, vamos a hablar de un tema súper importante, más ahorita que pues el rol de pareja se ha movido muchísimo y hay demasiados hogares donde los papás son separados o viven en otro lugar o hasta están en otro país. Entonces, ¿cómo equilibrar a tus hijos cuando los papás están separados, ya sea por razones de que ya no se llevaron bien, de que ya no están juntos, de divorcio, de separación como tal, o simplemente viven en otro lugar por temas de trabajo y pues en este rol hay una separación y hay un efecto obviamente en los hijos. Entonces, ¿qué hacer en esos casos y cuál es el rol y la importancia de cada uno de los papás en estos temas? Bueno, para empezar, bueno, voy a tratar de darles las estadísticas más recientes en México. Y ahorita, en el último censo que se tuvo por el INEGI, 4 de cada 10 hogares son de padres ausentes, o sea, el 40%, que eso fue en el 2010. Yo creo que ahorita estamos en estadísticas mucho más altas, tal vez en un 50 o hasta más porcentaje. Ahora, ¿qué es la otra cara también de los niños? ¿Qué es lo que dicen los niños, obviamente, cuando ya están un poquito más grandes y cuáles son los números? Los números también, en el caso de los niños ya de más de 8 años, reportan que ellos han sentido la ausencia de su papá por temas laborales en más de un 50%. O sea, son cifras bastante grandes que sí nos deben de poner a pensar, porque que tus hijos no te vean por temas laborales y sea más de la mitad de los hogares en México donde sucede este tipo de cosas, pues es como para ponerse a pensar qué está pasando, ¿no? Eso es en el caso de, pues, obviamente de cuando falta el papá o cuando el papá, pues, está ausente simplemente por los temas laborales. Ahora, otro dato muy importante es que de acuerdo a el- la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, así se llama la AMPFS, que es una institución muy especializada en la parte de alineación parental y los padres obligados a vivir lejos de sus hijos. Esto reporta que hay un 90% de los juicios de la guardia y de la custodia de los hijos que se da a favor de las madres, a pesar de que ellas no sean las más aptas para cuidarlos. Esto no es con el afán nada de atacar a ninguno de los dos roles, simplemente son estadísticas, pero nos habla de que es súper importante que nosotros tengamos una buena relación con los hijos, sobre todo si estamos peleando una custodia. No es dañar por dañar. Ya de por sí, el impacto que tiene en los hijos una separación es muy fuerte a cualquier tipo de edad, ¿sí? Entonces, ya que ellos tengan que lidiar con el tema de que sus papás ya no están juntos, pues es algo muy importante, es algo que obviamente no se les debe de ocultar porque eso todavía los daña mucho más. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta, porque obviamente ellos son muy perceptivos y se dan cuenta que los papás pues ya no están juntos y el que tú ocultes las cosas pues no les va a hacer ningún bien porque pues les estás mintiendo, les estás enseñando que mentir es la mejor opción. Entonces, pues hay que tratar con mucho tacto todos estos temas, hay que ver cómo se les explica, pero siempre acuérdense, decir las cosas tal y como son, tal y como han pasado, pues es lo más sano. Obviamente no le vas a decir, me peleé con tu mamá, pues no. Simplemente vas a decir, tú, tu mamá y yo ya no nos llevamos bien, entonces hubo una separación, sin embargo yo te amo de la misma manera que te ama tu mamá y los dos siempre vamos a estar para ti. O sea, ese es el mensaje, ¿no? El mensaje es que los dos siempre estarán presentes y tratar en la manera de lo posible de estar ahí porque es súper importante
presencia de los papás, de ambos papás, y el tiempo que le des a tus hijos. Entonces, hay muchos estudios que han revelado que la presencia del padre es súper importante en cuanto a la parte del desarrollo mental y emocional, debido a que la identidad masculina, a través de la relación con otros hombres, específicamente obviamente con el papá, y esa constante interacción, va a hacer que el hijo o hija tenga mucho más seguridad y le va a ayudar a enfrentar los retos con mucho más, pues, mucho más confianza en lo que él o ella tenga que decidir. ¿Por qué? Porque, digo, si lo comparamos con la parte que pasa en los papás, o sea, ¿qué hacemos la mayoría de los papás cuando estamos con los niños o niñas? Pues los cargamos y hacemos cosas más físicas e interactuamos con ellos en la parte de su desarrollo de confianza. Los incentivamos a que hagan cosas que a lo mejor la mamá dice, no, 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 no vayas a hacer eso, te vas a caer, o le empiezan a meter un poquito más de inseguridad. No en todos los casos, nunca se puede generalizar, pero normalmente los papás damos esa seguridad a los hijos o a las hijas. Yo me puedo dar muchísimo cuenta, por ejemplo, con mi hija, porque cuando yo voy con ella y vamos al parque, o sea, de verdad, no se cohíbe en nada, ¿no? O sea, todos los juegos que vayamos los intenta, obviamente yo la trato de impulsar, de agarrar, de darle esa seguridad y de que ella se sienta que puede hacer las cosas y sobre todo celebrarlo. El que tú celebres con tu hijo que acaba de subir un tubo que solamente un niño grande podía subir es súper, súper importante porque le estás dando esa seguridad de que ella puede hacer lo que ella se proponga, aun cuando no sea un juego de su edad. Entonces solamente, pues obviamente hay que tener cuidado en qué tipos de juegos son. Y los niños son súper perceptivos y ellos son, la verdad, los que nos vienen a enseñar a nosotros. A través de esa interacción que nosotros tenemos con ellos van a detectar la confianza, van a detectar tu estado de ánimo, van a detectar que tú les estás inculcando cosas que tú tienes que ser congruente. Entonces, todo lo que tú muestres como papá, todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas, ellos te lo van a debatir en algún momento, así que hay que tener muchísimo cuidado en lo que nosotros hacemos. Otro de los roles que el papá tiene en la parte del desarrollo de los niños, pues es en darles más el manejo de crisis y la resolución de problemas en situaciones de estrés, cómo lidiar con todas estas cosas. Esa es la seguridad que los papás le dan. ¿Por qué? Porque nosotros así somos. Los hombres somos de resolver cosas, los hombres somos de dar soluciones. Entonces, independientemente de si es niño o niña, nosotros vamos a enseñarle ese rol a los hijos, ese rol de resolver algún problema o resolver una situación de cómo se sientan. Y lo que a mí en el particular caso me ha funcionado muchísimo es ver cómo se siente tus hijos. Hay veces que vas por ellos, por ejemplo, yo voy por Valeria a la escuela, la traigo y le pregunto cómo le fue, etc. A veces no habla, no quiere hablar o algo pasa y yo luego siento que pues no le fue tan bien en la escuela o a lo mejor la regañaron, no sé. Mi manera de ver qué está pasando es preguntarle cómo te sientes, cómo te fue en la escuela, qué pasó, alguien te hizo algo, hubo un niño que te pegó, lo que sea, o sea, sí. Y obviamente es como tratar de hacer las más preguntas para que ellos hablen y después silencio. Silencio porque ellos empiezan a absorber todo lo que tú les preguntas, no te contestan luego en el momento y luego ellos solitos te empiezan a platicar las cosas y luego ellos solo sueltan todo. Entonces, nada más es soltar unas preguntas para sondear, para ver cómo estuvo el día, para ver cómo estuvieron las cosas y de repente ellos te van a empezar a contar su vida, aun cuando están muy chiquitos, aun cuando tú crees que no lo van a poder hacer, lo hacen y lo hacen perfectamente bien.
Obviamente ahí también hay que tener mucho cuidado en la parte de lo que nosotros platicamos con ellos, porque a veces ellos, sobre todo a una edad muy pequeña, no saben distinguir bien entre cuando tú les cuentas un cuento y ese cuento estuvo un poco traumático o tenía cosas, o ven una película y lo que realmente está pasando. A veces ellos te inventan cosas que tú tienes que ser también muy perceptivo para cachar dónde ellos te están diciendo una historia o simplemente si es la verdad. Entonces hay que estar muy pendientes de todo lo que están haciendo, viendo y todo. Por ejemplo, últimamente a ella le han puesto películas que no le han gustado, entonces le pregunto por qué no te gustó, qué pasó, hubo algo que te molestó de esa película. Indagar más en lo que ellos sienten, enseñarles, perdón, a que interpreten lo que sienten, porque al principio no saben qué sienten, pues es muy, muy importante para ellos, sobre todo a esa edad temprana, entre los 3 y los 5 años, es bien importante que identifiquen todas esas emociones. ¿Cómo es la manera más fácil? Bueno, eso apenas lo acabo yo de también como relacionar y descubrir, pues con fotos de ellos mismos, donde hagan caras, donde hagan una expresión y donde les digas, ¿ves cómo no te ves así tan bonita si estás enojada? Eso es estar enojada, eso es estar feliz, le enseñas la risa y ven ellos sus emociones reflejadas y dicen, ay, sí, no, no me veo tan bonita si no sonrío, ¿verdad? Mejor me veo mejor si sonrío. Pues sí, aunque no está mal enojarse, tampoco está mal tachar emociones, simplemente es explicar. ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas se espantan. Pues no, simplemente es explicarles, te enojaste, por qué te enojaste, qué hizo ella o él para que te enojaras y también que el enojo no dure tanto, ¿no? Otra cosa que pasó pues, hace unos días, pues fuimos al castillo de Chapultepec, estuvimos paseando y de repente, pues nos pasó algo, yo me enojé con ella y de repente ella pues se sintió mal, se sintió triste, pasó un momento en donde los dos guardamos silencio y de repente ella me pregunta, papá, ¿ya se acabó la diversión? Pero así como de lo más natural, ¿no? Pues obviamente eso te hace cachar las cosas y dices, pues no, no se ha acabado, o sea, me enojé porque pasó esto, le expliqué obviamente todo lo que había pasado y por qué me había enojado, y ella entendió que ya se había acabado el enojo. De todas maneras, ella me preguntó, ¿ya no estás enojado? No, ya no estoy enojado. Ok, perfecto. Ya, todo sigue normal. Tenemos que aprender con lo que ellos viven. Ellos viven en el presente. Ellos siempre nos van a hacer vivir en el presente. Y si nosotros nos enganchamos a la parte de adulto, de estar pensando en el futuro, en el pasado, atascarnos en una emoción, ellos no lo saben interpretar porque ellos solo viven en ese momento. Entonces, ese es, creo, el regalo más fuerte y más maravilloso que tenemos de ellos, vivir en el presente, aprender de ellos. Ellos vinieron a enseñarnos todas las cosas que nosotros no hemos podido resolver como adultos y lo reflejamos con ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben sin querer, ellos saben exactamente qué botones presionar o qué es lo que están haciendo y de repente, ¡puf!, te prendes. Pero cuando tú te prendes por algo que ellos hicieron o cuando tú te enojas o cuando tú te pones triste o cuando a lo mejor te dicen algo y a lo mejor y hasta te hace sentir triste y sin todo ese poder como de padre, pues es porque algo anda ahí que tú no has resuelto. Entonces hay que estar viendo los mensajes que ellos nos están mandando con todas sus actitudes. Ellos, ¿cómo es que ellos viven en ese presente? Porque están alertas de todo lo que está pasando, porque les sorprenden todavía las cosas, porque identifican las estaciones, porque vas con ellos caminando y te dicen, mira, ahí está la ardilla, mira, la voy a llamar o mira, voy a jugar con ella. Todas esas cosas es presente, es lo que está pasando y es lo que tú ya no notas, porque ya eres un adulto, ya eres muy grande, ya eres muy importante y te crees mucho y entonces ya no le prestas atención a las cosas más simples y más maravillosas que a lo mejor ellos ahí te las están enseñando.
Entonces, hay que pescar esos mensajes de ellos y ver todas las cosas que ellos nos están mandando de información. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Si nosotros identificamos que estamos viviendo atorados en algo, o de repente hubo un comentario, o de repente hubo una actitud de ellos que nos sacó de onda, pues luego hay que reflexionar en lo que está pasando. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Que a mí me molestó y por qué me molestó. Eso se logra mucho más fácil teniendo un desarrollo más fuerte en la parte de meditación y de anotar tus emociones. Que por ahí hice un post también donde les mencionaba cómo identifico y cómo veo o hago un diario de mis emociones, cómo transiciono más rápido entre una emoción y otra. No es que unas sean mejores que otras, no es que unas sean positivas, otras sean negativas, pues así las hemos etiquetado también y internamente se están liberando ciertas sustancias. Pero lo que tenemos que hacer es un diario donde identifiquemos esas cosas, donde identifiquemos esas emociones y por qué pasaron y cuáles son las que están siendo repetitivas en nosotros. ¿Para qué? Para tener mucho más conciencia de lo que nos está pasando internamente. Entonces, es bien importante que hagamos un trabajo en nosotros primero. ¿Cuál es el rol ahora de las mamás? Las mamás, el rol que tienen de ellas obviamente es mucho más la parte de ternura, mucho más la parte de equidad, de compasión, de simpatía, de cuidado, de ayuda, de pues como son las mujeres. Las mujeres son mucho más empáticas con ese tipo de emociones, de compasión, de empatía, de tolerancia, de obviamente de cariño y todo. Eso no quiere decir que como papá no puedas tener muchísimas muestras de cariño con tus hijos. Simplemente es que pues son las diferencias, que también ya lo hablamos, entre hombres y mujeres. Entonces la mujer conecta más fácil con esas emociones y esas son las emociones que ayuda a transmitir, pero eso le da muchísimo desarrollo en la parte cognitiva, en la vinculación emocional con otras personas y en cómo se relacionan con los demás. Entonces, es bien importante las dos interacciones, tanto la del papá como de la mamá. Y eso contesta también la segunda pregunta, o sea, ¿cuál es el rol y cuál es el impacto que tienen la presencia o la ausencia de los papás y de las mamás? Ambos roles son súper importantes. Obviamente no siempre se tiene la fortuna de tener a los dos juntos o de tener simplemente a los dos vivos, ¿sí? Entonces, pues hay que tratar de no hacer los dos roles, pero sí buscar esa interacción con algún abuelo, con algún tío, con algún primo, donde a lo mejor relacionen esa función masculina o al revés en la parte femenina, hasta que no se tenga una pareja obviamente estable. Pero es súper importante también que eso sea una transición muy pausada y que sea obviamente muy escaneado el asunto de que tú eres responsable de a quién vuelves a presentar a tus hijos, ¿sí? A quién dejas que empiecen a interaccionar, con qué tipo de persona te estás volviendo a relacionar. Es bien importante el trabajo de los hijos, es venirnos a enseñar cuáles son todavía nuestros issues que traemos de nuestros padres, cuál es la herencia que ellos nos dejaron y todas las cosas que ellos tienen que, nosotros tenemos que trabajar. O sea, ellos nos van a traer memorias de cómo fuimos criados y todo lo que nuestros padres hicieron o no hicieron y nosotros lo estamos plasmando en ellos. Estamos poniendo capas en ellos, culpas en ellos, rollos en ellos que nosotros traemos y que no hemos sabido trabajar. Entonces, por eso es bien importante que cuando ya eres un papá o una mamá, trabajes en ti muy fuerte, te conozcas toda la parte que no has superado en la relación con tus propios padres, cuáles son las cosas que te dejaron muy marcado, cuáles son esas cosas que te hacen explotar de tus hijos. Eh,
Hay una frase padrísima que leí hace poco en un libro de este tema, de cómo tratar a los hijos, y es esta frase que me encantó, por ahí la voy a poner para que también se la graben, es eh, el desarrollo como padres que nosotros tenemos es el mismo desarrollo que nosotros le vamos a pasar a nuestros hijos. O sea, si nosotros somos papás que amamos con profundidad, que tenemos relaciones sanas, que reímos, que nos arriesgamos, que somos libres, eso es la capacidad que nosotros le vamos a transmitir a nuestros hijos. Que ellos jueguen con alegría, que ellos tengan libertad, que ellos se mojen sin preocuparse, se arriesguen sin preocuparse. Entonces, los niños sí tienen que ser tratados como iguales, tienen que ser tratados como también como maestros. Eso no quiere decir que no haya límites. Los límites los vas a poner como lo hablamos en programas pasados, con la consistencia, con la disciplina, con juegos que manejen algunas reglas. Eso es cómo vas a ir poniendo los límites. Y tampoco es que vivan en un cuadrado. Simplemente es, ellos van a hacer lo que vean que tú hagas. Si tú eres disciplinado, ellos van a ser más disciplinados contigo y va a ser más fácil que lo trabajes. Si tú te alimentas sanamente, ellos van a alimentarse sanamente. Si tú no ves tantas cosas nefastas y tóxicas en la televisión, ellos no van a ver cosas nefastas y tóxicas en la televisión. Son un espejo. Entonces, no puedes decir que tienes un hijo difícil, no puedes decir que nadie te quiso y ponerte en el rol de víctima y te mandó un hijo súper complicado. No, 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 no. Todo lo que tú tienes en tu hijo es porque hay muchísimas cosas que tú no has trabajado y ellos vienen a enseñarte esas cosas y ellos vienen a presionar esos botones y a decirte, trabájalo, trabájalo porque tú eres el que lo traes, no soy yo. Yo soy un niño, yo venía bien, yo estaba perfecto, tú me estás ayudando o perjudicando con rollos que tú no has sabido manejar. Entonces, es bien importante ya ese concepto de responsabilidad, ¿sí? Ya es un concepto de que nosotros hagamos pues un clavado interno a qué es lo que traemos y qué es lo que estamos exponiendo ante nuestros hijos. Si están separados los papás, ¿cuál es la directriz que debe cada uno de marcar? Pues son diferentes estilos, tampoco es una competencia que yo soy mejor papá y tú eres una peor mamá. No, no se trata de eso, ni de intoxicar. Eso es lo peor que pueden hacer. No intoxiquen a sus hijos. Si se separaron, es rollo de ustedes, son cosas de ustedes, trátenlas aparte, no tengan discusiones enfrente de ellos, traten de salirse, traten de tomarse un espacio, respiren hondo, no se digan nada enfrente de ellos porque ellos todo lo van a relacionar y todo lo van a proyectar. Entonces, si se están gritando enfrente de ellos van a gritarle después a un muñeco, ellos van a gritarle después a un niño en la escuela, o ellos van a lo mejor hasta a empezar a presentar comportamientos de agresividad. Entonces, todo el daño que nosotros les estamos haciendo es súper grave y también se ha probado neurobiológicamente cómo el cerebro de los niños que es atacado emocionalmente por las deficiencias de los padres es un cerebro que puede presentar trastornos de bipolaridad, trastornos de esquizofrenia, trastornos de déficit de atención, trastornos de agresividad y muchísimas cosas más, ¿sí? Entonces, no dañemos el cerebro de nuestros hijos. Viene virgen, viene sano, ellos vienen perfectos, nosotros veníamos perfectos. Muchas de las cosas que hemos aprendido hay que desaprenderlas. Hay que empezar a cuestionar muchas cosas, hay que empezar a quitar patrones, a identificar cosas tóxicas que no, o sea, sobre todo también tu círculo social, lo hemos hablado, y eso tiene mucho que ver con el estilo de tu educación a los hijos. Si tú tienes un círculo tóxico de puras mujeres u hombres que hablan pestes de los hombres y pestes de las mujeres,
¿qué le vas a estar transmitiendo a tus hijos? Lo mismo, toxicidad. Entonces, aléjate de ese tipo de personas. Nadie tiene la culpa de nada. Tú hiciste algo y recibiste una reacción. Entonces, no te quejes, no te victimices, asume tu responsabilidad y aléjate de las personas que te empiecen a aventar ese veneno emocional. ¿Por qué? Porque lo estás absorbiendo y porque se lo vas a pasar a ellos. Y ellos no tienen la culpa tampoco de tu círculo. Entonces, ve abriendo los ojos más, ve siendo más crítico contigo mismo. ¿Por qué? Porque es bien importante que tú marques el ritmo que ellos, que quieres que ellos tengan. Y tampoco es que ellos van a ser un mini-mí tuyos. Tampoco vas a proyectar todas tus frustraciones si quieres que ellos sean los mega triunfadores y ganen un premio Nobel y ganen las Olimpiadas. No. Ellos son quienes son, ellos vienen a cumplir su rol, ellos traen una película, no van a vivir la que tú no viviste o la que tú dejaste pasar. Entonces tampoco les impongamos cosas que nosotros no pudimos lograr, tampoco marquemos estándares muy altos que a nosotros nos hubiera gustado tener. No, simplemente hay que marcar lo sano, lo padre, hay que aprender mucho de ellos en la parte de de presencial, de estar en el momento, de disfrutar las cosas simples y hay que también tener cuidado en los juegos que ellos van a manejar cuando los papás están separados, que son los tips para no caer en los juegos de ellos. Porque ellos se van a querer salir también cuando están los papás separados por el papá más dócil. Entonces, si el papá es estricto y es muy cuadrado y no los va a dejar salir, se van a ir por el lado de la mamá y por ahí van a obtener los permisos o los juguetes o los premios o todas las cosas. Si por el otro lado es al revés, el papá es el que cede, pues se van a ir por el lado del papá y también pueden jugar con la parte de, no, hoy no quiero estar con mi papá, no, hoy no quiero estar con mi mamá. Y ahí en automático, la primera vez que ellos manifiesten ese tipo de cosas es, ¿por qué no quieres estar con tu mamá? ¿Por qué no quieres estar con tu papá? ¿Sí? Explícame por qué, qué pasó, qué hice, qué no dije, o qué hizo, ¿sí? Porque a veces sí fue algo, a veces fue un regaño, y si fue un regaño es, ¿por qué te regañaron? Hay que averiguar por qué, ¿no? No nada más hay que decir, ay, lo regañas mucho y no sé qué, no, no, ese tipo de juegos, ¿no? Porque entonces ahí ellos ya obtuvieron el poder de estar manipulando la relación que tú tengas con ellos. Entonces, aguas con ese tipo de juegos porque son súper inteligentes y desde los 3 y cacho años ellos saben jugar. Y si tú les das apertura en el juego, lo van a hacer y te van a hacer como quieren. Entonces, siempre hay que cuestionar por qué no quieres estar con tu mamá, por qué no quieres estar con tu papá, te hizo algo, te dijo algo, ¿por qué te lo dijo? Si no hubo razón, fuera del aire, hablas con la mamá o con el papá y preguntas, oye, me está platicando esto, ¿qué pasó? Ah, no, pues fue esto y esto y esto. Ya, ¿lo aclaraste? ¿Tenía razón o no tenía razón? Ahí es donde actúas y ahí es donde hablas con el adulto. Entonces, no hay que caer en los juegos de ellos de manipulación porque lo van a tratar de hacer. ¿Y qué es lo más importante? Trabaja en ti porque tú eres la congruencia en ellos. Si ellos ven que mientes, ellos van a mentir. Si ellos ven que pegas, ellos van a pegar. Si ellos ven que gritas, ellos van a gritar. Si ellos ven que tomas la salida fácil, ellos van a tomar la salida fácil. Y dales mucho tiempo, de verdad, dales el tiempo que tengas, acopla tus horarios, no te justifiques con el que tienes mucho trabajo, ningún trabajo vale la pena estar ahí si te priva de estar con tu familia y con tus hijos. Ninguno vale la pena. Entonces, y no vas a recuperar ese tiempo y sí vas a provocar un daño. Hazte responsable. Si tuviste hijos como mamá, como papá, hazte responsable de tu parte. Hazte presente. No es justificación ya, y menos en esta época, que vivas en otro lado y ni siquiera hagas una llamada, ni siquiera hagas un contacto. Ahorita están este tipo de tecnologías digitales donde tú ya puedes hablar en video con tus hijos. Hazlo.
Hazlo porque de verdad les vas a crear muchísima seguridad y vas a ser personas sanas. No podemos exigir y no nos podemos quejar y no podemos etiquetar de generaciones que no están respondiendo si tú como papá no respondes. ¿Por qué? Porque el trabajo está en ti, el futuro está en ti y tú eres quien debe cambiar esa nueva generación y quien debe hacer que las cosas sean diferentes. No es responsabilidad de ellos, es responsabilidad tuya. Entonces, hay que vivir con los mensajes de ellos, hay que vivir con la presencia de ellos, con todo lo presente que nos están enseñando y cuando nos toquen un botón es porque ahí hay una señal roja para nosotros. Hay que verla y hay que interactuar con ella y nosotros ya somos adultos y nosotros ya podemos buscar muchísimos tipos de ayuda que te van a hacer reflexionar más en tus emociones. Una de ellas, la he mencionado muchísimo, una de ellas es la meditación. La meditación te va a permitir tener contacto con tus emociones, con tu espacio, con cómo reaccionas y te va a permitir interactuar e identificar y hacer más graduales tus reacciones. Entonces, medita, haz ejercicio también, lo hemos posteado mucho y no me voy a cansar de repetirlo. El ejercicio no es nada más para tu cuerpo, el ejercicio es mucho más para tu cerebro y para tus emociones. A veces salirte a dar la vuelta y darle 5 vueltas a un edificio o a una cuadra es controlar tu estrés, es liberar tus emociones y es hacer un switch entre lo que químicamente estás liberando y lo que está pasando. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante. También lo que comes, también lo que comes. Por eso estamos juntando 5 disciplinas. Entonces, ten mucho cuidado en cómo tratas a tus hijos, ten mucho cuidado en cómo respondes, ten mucho cuidado en lo que haces y dices, porque están pendientes de todo y un día lo pueden usar para reclamarte, ¿no? Y tienen todo el derecho. Que tengas excelente noche. Espero que les hayan servido estos tips y nos vemos el próximo lunes con nuevos temas porque viene un nuevo mes y ahora es el mes de los niños, así que ahora vamos a hablar de muchas cosas de los niños y vamos a hablar, también voy a tratar de hablar de la parte de salud y todas las enfermedades que ahorita se están presentando en los niños. Entonces, esténse pendientes a toda la información. Y próximamente estamos rediseñando los retos de salud, por eso no ha habido noticias, pero estamos a punto de liberarlos. Seguramente en abril se van a empezar a liberar estos retos, así que estén pendientes porque la verdad es que ahorita ya tienen muchísima información para poder tomar decisiones y obviamente le estamos dando toda la información más reciente de artículos, cosas científicas, cosas de biología, cosas de cómo reacciona tu cuerpo. Que tengas excelente noche e inicio de semana y disfruta tus vacaciones. Adelántate al horario de verano, por ahí también les puse un post, chéquenlo. Bye.